Hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, amigos de la provincia de Cotabambas. Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricui, aquí a través de Radio Surfu y La Voz de Todos, los 102.7 de la FM. ¿Cómo están, amigos de toda la región Apurímac, provincia Cotabambas, en especial del distrito de Chalhuahuacho? 6 de la mañana con 44 minutos. Nosotros, como siempre, estamos listos y prestos con toda la información a nivel local, regional, nacional, internacional, por supuesto también en el ámbito deportivo. Hoy la provincia de Cotabambas amaneció bastante fría. Cuando nos hemos estado dirigiendo a la cabina de radio, la temperatura indicaba -1. Reiteramos entonces las recomendaciones para todos: abrigarse, cuidarse. Cuidadito con que se resfríen, ¿eh? Y también tener las precauciones con los más vulnerables. Estamos hablando de los niños y niñas que justo en estos momentos se preparan pues para ir al colegio. Y también los adultos mayores. Está haciendo frío en la provincia de Cotabambas, ¿eh? 6:45 de la mañana. Hoy 5 de junio, se está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, amigos y amigas, Día Mundial del Medio Ambiente. Más adelante vamos a estar entrevistando justamente a Carlos Moriano para que nos hable un poquito sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Nos cuente también por qué es importante rememorar este día, ¿no? Así que ya saben, no se despeguen de la sintonía del informativo Willaricui. Y ya estamos también acompañados esta mañana con nuestro compañero de labores, Williams Guamán. Williams, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui y Mainaya, Huayquecuna, Panaicuna, Limpuncha y Cachuncan, Cunapac. Pasactapune, Guayquecuna, Panaicuna, Chirimuchan. Hay que abrigarse bastante. La recomendación siempre a través de nuestro medio de comunicación, a cuidarse, porque la temporada de frío está bastante fuerte. Bueno, estamos ya a las 6 de la mañana con 47 minutos. Estamos en el informativo Willaricui. Queremos enviar un saludo para nuestros amigos que nos sintonizan allá en el distrito de Cotabambas, a donde llegamos a través de nuestra señal. O la repetidora, mi estimado Gonzalo, con Radio Poder Chasqui, ¿no? Radio Poder Chasqui también, y también Radio Guaira. Tenemos en Coyurqui también nuestra repetidora, para que todos puedan estar informados con todo lo que viene aconteciendo, no solamente en nuestra provincia, no solamente en nuestro distrito, sino a nivel nacional e internacional. Williams, hoy la caravana continúa, ¿no? La caravana Surfui se traslada a otro punto de nuestra provincia de Cotabambas. Ya está en camino nuestro amigo Javier. Ya no va a estar en Chalhuahuacho, me comentan, ¿no? Va por Mara, me ha dicho. Un poquito más allá. Parece que en la ruta de Mara va a estar nuestro colega Javier Cheje. Atentos, amigos de Yuricancha, a nuestros amigos también que se ubican precisamente en Pisajasa, nuestros amigos también de... ahí están nuestros amigos de... los que tocaban pues en nuestra emisora, los Apuninacuris, es Chacamachay.
Así es, en este sector posiblemente esté la móvil, con la móvil 3 es Javier, ¿no? Está llevando algunos presentes, algunos regalitos para todos los oyentes del informativo Huillarico, así que atentos, Huacaicuna, Panaicuna, porque nuestro compañero Javier Checya en breves instantes va a estar por ese sector. Nosotros lógicamente les vamos a decir el punto exacto a dónde se va a dirigir usted, para que pueda, uno, conocer a Javier Checya, y dos, para que él le pueda hacer llegar un presente, el kit de la Radio Surfui, ¿no? Que tiene unos regalos interesantes en este kit, así que ya saben, quédense atentos al informativo Huillarico. Así es, amigos oyentes. Bueno, dentro de las informaciones más importantes del día, hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Amigos oyentes, es importante reflexionar sobre lo que significa nuestro ecosistema, lo que significa este día, porque todos sumamos para que nuestro planeta esté cuidada, para que nuestro planeta tenga un ecosistema equilibrado, y sobre todo también para que dejemos a un futuro o a las futuras generaciones un planeta habitable. Hoy vamos a tener entrevista también con nuestros colaboradores de medio ambiente para que nos hablen sobre la importancia de este día. Hoy, día 5 de junio, es un día para rememorar, de mucha importancia, sobre todo porque, bueno, nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente se está viendo bastante afectado por la mano del hombre. Estamos hablando por ti, por mí, por todos nosotros, que muchas veces pues no tenemos los cuidados correspondientes para preservar nuestro ecosistema, el medio donde nosotros vivimos. Estamos hablando también de la flora, la fauna. Entonces es importante que sepamos pues y que tomemos conciencia del por qué se rememora hoy, 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y todos sumamos para que esta posibilidad de tener un planeta cuidado, de tener la posibilidad de dejar un planeta para las futuras generaciones, está en nuestras manos, y precisamente ese es el eslogan de este año en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. 6:51 minutos en el plano político. Bueno, el Congreso, otra vez. Hay un tema, Williams, que creo que ha sido noticia a nivel nacional y mundial también, ¿eh? El tema pues de las fallas de las luces en el aeropuerto Jorge Chávez, donde, bueno, salió el ministro de Transportes, ¿no?, a decir que ha sido un caso fortuito, impasse que ha afectado a más de 10.000 pasajeros, digamos, a más de 10.000 pasajeros, y bueno, se ha tenido que ver, tú sabías, William, esto recién, todos los aviones, no solo los aviones de origen o destino nacional, no ellos que viajan entre ciudades, sino de destino internacional, no tenían dónde aterrizar. Y estaban dando vueltas y vueltas en el aire, aproximándose a algunos aeropuertos cercanos. Fueron en primera instancia al aeropuerto de Pisco. Bueno, el aeropuerto de Pisco, como tú sabrás, las dimensiones que tiene, no tenía la capacidad pues para recibir tantos aviones. Una vez que se llenó el aeropuerto de Pisco, empezaron a buscar alternativas cercanas, como era Arequipa, como era Cusco, como era Trujillo, como era también Arica en Chile. Bueno, ha sido un caos total realmente. Las personas también empezaron a preocuparse, a asustarse, a entrar en pánico porque su avión no aterrizaba. Y el señor, pues, el ministro de Transportes no tuvo mejor idea que decir que ha sido un caso fortuito y que no iban a reconocer o no iban a hacer la devolución de algunos pasajeros que no pudieron llegar a su destino. Y por esto, la congresista Margot Palacios ha pedido pues la censura del ministro de Transportes por este impasse o por estas fallas de las luces en el aeropuerto Jorge Chávez. Ella ha alegado que el ministro Raúl Pérez Reyes viene demostrando pues incapacidad durante su gestión en el MTC. Ella es, no tiene agrupación, digamos, en el Congreso, está pidiendo la censura de Raúl Pérez Reyes después de todo este caos que se generó por una falla en el sistema de luces en la pista de aterrizaje. Y que pudo ser peor, Williams, ¿ah? Se ha visto un video donde un avión de Iberia, de la empresa Iberia, estaba en el aeropuerto de Pisco, ¿no? Y por las dimensiones que tiene este avión, son aviones grandes de vuelos internacionales, el ala derecha, me parece, de este avión impactó pues con un poste de electricidad, generando también caos y pánico. Y para esto pues el
ministro Raúl Pérez Reyes. Para él, todo esto son casos pues fortuitos. Bueno. Que gracias a Dios no se ha cobrado ninguna víctima, ningún accidente trágico, pero ha podido ser el caso Williams, ¿eh? De allí, como decíamos ayer, la importancia de contar con aeropuertos alternos en nuestro país. El único aeropuerto internacional es el Jorge Chávez en el país. Bueno, se está construyendo el aeropuerto de Chinchero, pero ¿cuándo culminarán? Porque las obras están en el momento paralizadas. Hay otra posibilidad de en el norte también hacer un aeropuerto internacional, pero solo son promesas electorales, promesas de políticos que poco o nada saben de la ejecución de este tipo de proyectos importantes o emblemáticos en nuestro país. Lamentable lo que pasó, y eso debería dar pie precisamente a que los políticos miren de mejor forma el aeropuerto, por ejemplo, de Chinchero para su ejecución. Porque imagínate, Gonzalo, si pasaba esto en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y tendríamos como alternativa el aeropuerto de Chinchero en Cusco, los aviones internacionales naturalmente aterrizaban en Cusco, ¿no? Que está en territorio peruano, está cerca, en fin, pero no hubiese ocurrido el caos que se originó, no solamente con vuelos internacionales, sino también con vuelos nacionales. Todos se vieron perjudicados por un tema técnico, como indica el ministro de Transportes y Comunicaciones, incluido nuestro colega David Ortiz, que ayer recién viajó a Lima. Y ojo, Williams, que recordemos que el aeropuerto Jorge Chávez tiene una segunda pista de aterrizaje que todavía está que hasta el momento no la han utilizado. ¿Y por qué no la han utilizado? Porque recordemos que Dina Boluarte hace unos meses, inauguró esta pista de aterrizaje, la de Jorge Chávez, la segunda pista de aterrizaje, inauguró esta torre de control, pero todavía no han podido utilizarla. ¿Por qué? Porque hay algunas fallas, digamos, en esta pista. Una de ellas es la torre de control que monitorea esta pista de aterrizaje número 2. Dice que tiene una especie de doble vidrio que dificulta la vista de los controladores aéreos al momento de aterrizar los aviones, ¿no? Genera como que una doble imagen, indicaron, y que no era posible o era un poco peligroso que utilicen la segunda pista de aterrizaje. Y también indicaron que aún el personal que monitorea esta torre de control no ha terminado de recibir las capacitaciones correspondientes para poder ya dar uso correcto a esta segunda pista de aterrizaje. Es por eso que no permitieron o no facilitaron el uso de esta pista de aterrizaje, que bien han podido hacerlo, ¿sí? La pista ya se inauguró hace meses. Recordemos que Dina Boluarte posó bien contenta ahí con la fotografía en la torre de control y todo esto, pero todavía no está funcionando, y por lo visto todavía no va a funcionar por estos temas de los vidrios que dificultan la vista, y porque el personal pues lamentablemente todavía no ha recibido la capacitación correspondiente. Así está la situación de nuestro país. Una vez más, vergüenza internacional. Muchos turistas que lamentablemente pues o no han podido llegar a su destino o han perdido sus vuelos. Por ahí veía historias que, por ejemplo, un ciudadano argentino no podía ir a enterrar a su madre. No podía ir a enterrar a su madre la enterraban la noche que él perdió el vuelo, y él no podía, dijo, no voy a ver a mi madre, no me voy a poder despedir de ella. Y bueno, me imagino que así infinidad de casos que han perjudicado a miles de pasajeros por este tema de las luces en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y por este motivo el ministro podría ser censurado, y hay una propuesta precisamente de una congresista de la República para ver este tema. Bueno, y hablando de vuelos, hablando de visitas, bueno, Cusco está de aniversario, bueno, está en el mes jubilar. Usted cuando ingresa ya a la ciudad del Cusco en este mes de junio ya se escucha, bueno, el sonido natural de las quenas, ¿no? También los ensayos propios de jóvenes que participan en los desfiles apoteósicos que se desarrolla en esta ciudad. Nos comentan que el 100% de las entradas ya se agotaron para poder apreciar el Inti Raymi allá en Sacsayhuamán. Bueno, esta es una fiesta muy bonita, una escenificación interesante, con la presencia naturalmente de autoridades, de la población y turistas extranjeros que se dan cita a esta escenificación que se desarrolla en la explanada de Sacsayhuamán, y que, bueno, ya tiene las entradas totalmente agotadas. China o alguna Panaicuna, bueno, si quieren visitar la ciudad del Cusco hay otras alternativas,
porque ya para entrar al Inti Raymi las entradas se han agotado. Y en este tema, Williams, también se ve el problema de la reventa. Hay revendedores de estas No, lo entradas. hacen por el sistema. Ahí el boleto turístico es el que administra esto del Inti Raymi. Difícilmente podrías tener reventa, ¿no? Lo hacen por el sistema. Hay paquetes de turismo ya que prácticamente agarran las entradas y, bueno, poca posibilidad tienen incluso los mismos cusqueños de poder apreciar. Antes, le comento, Gonzalo, me acuerdo que uno podía visitar el Cusco y se subía hacia los cerros de Sacsayhuamán y podías apreciar el Inti Raymi sin ningún problema, con público así como palco preferencial. Ya no se puede. Como estadio. No, ahora no, está prohibido. Ahora solamente han habilitado butacas, por eso es que hay entradas, solamente ellos pueden acceder a Sacsayhuamán. Antes había posibilidades, usted caminando incluso podía entrar. Ahora está cercado pues el resto arqueológico como es Sacsayhuamán en Cusco. Bueno, sin duda alguna es una experiencia única y mes de aniversario pues de la ciudad imperial del Cusco. Nosotros vamos a estar también muy de cerca contándoles cómo viene desarrollándose cada una de las actividades programadas por el aniversario de Cusco, digamos la capital turística, digamos, de Sudamérica, ¿no? Y la capital histórica del Perú. Sí. Bueno, pues esa es la denominación que tiene Cusco por tanta historia, ¿no? 7 en punto de la mañana. Estas y otras informaciones, por supuesto, vamos a ir desarrollando, pero ahora sí, nos vamos al recuento de nuestras informaciones a través del informativo Huillaricú. Le comentamos, amigos oyentes, que hoy es miércoles 5 de junio del año 2024. Estamos en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Vamos con la frase de la semana que nos va a acompañar hasta el día viernes. No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. La repetimos una vez más. No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. Siete en la mañana ya con un minuto, vamos rápidamente al recuento de la historia que pasó un día como hoy y que conmemoramos. Hoy, como habíamos indicado, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Nos trasladamos hasta el año 1880. En Arica, el ejército invasor chileno envía como parlamentario al mayor Juan de la Cruz Salvo, quien es recibido por el coronel Francisco Bolognesi en su casa al pie del Morro. Los chilenos piden la rendición de los peruanos. Bolognesi responde: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Así es, frase célebre, ¿no? En 1929, los aviadores peruanos Armando Reboredo Iglesias y Carlos Segarra Lanfranco realizan el enlace aéreo Santiago-Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Natal, Bahía, Perú. Una proeza de la aviación para la época y sobre todo en Sudamérica. Nos vamos hasta el año 1961. Nace en Lima Fernando Iwasaki Cauti, escritor peruano, ganador del premio Copé de narrativa en el año 1998. En el año 2009, protestas de nativos contra una ley de Congreso produce 35 muertos en la provincia de Bagua, Amazonas, siendo 24 policías y 9 nativos fallecidos. De los 24 policías muertos, 16 fueron degollados y acuchillados por los indígenas, según testimonio de la policía que sobrevivieron a este secuestro. Y en el año 2011, Ollanta Humala Tazo gana las elecciones presidenciales de nuestro Perú. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricú. Titulares. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Rápidamente nos vamos a los titulares en la presente emisión del informativo Huillaricú. Y atentos, amigos oyentes, en el marco de un reciente convenio de cooperación institucional firmado entre Minera Las Bambas y la Red de Salud de Cotabambas, se realizó la entrega de equipos médicos al Centro de Salud de la comunidad de Pumamarca. Entre los equipos donados destacan un microscopio binocular y una centrífuga de 18 tubos de última generación, con el fin de potenciar el área del laboratorio y mejorar el diagnóstico de las enfermedades.
Y Minera Las Bambas ha marcado un hito histórico en el cumplimiento de acuerdos entre comunidad y empresa, al implementar talleres de aprendizaje extracurricular para los estudiantes de las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de la comunidad de Huancuire, ubicada en el distrito de Coyurqui, provincia de Cotabambas. Más titulares, amigos oyentes. Minera Las Bambas también realizó la entrega de maquinarias a la comunidad de Joyana en el distrito de Belille, provincia de Chumbivilcas, Cusco. En esta ocasión, la comunidad recibió un volquete de la marca Volvo de 15 metros cúbicos de capacidad, totalmente equipado, y una retroexcavadora con brazo extendido de la marca Caterpillar, herramientas necesarias para el desarrollo de diversos trabajos en la zona, como apertura de caminos, arreglo de vías y el mantenimiento del corredor vial. Y hoy, en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, con la finalidad de proteger la salud pública, mejorar el ornato, la calidad de vida y el ambiente, realizará la campaña de limpieza pública Coyurqui Te Quiero Limpio, Muy bien. con creatividad, moda y estilo, promoviendo una adecuada cultura ambiental en el reciclaje de residuos sólidos. Felicitaciones a nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Coyurqui por desarrollar este tipo de actividades de concientización, de sensibilización a la población con respecto a nuestro planeta, conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y nos preguntamos, las otras municipalidades, nuestros amigos que están en la gerencia de medio ambiente, ¿harán algo? O nos comunicarán seguramente. Vamos a nosotros difundir por nuestro medio las acciones que puedan desarrollar, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y es un espacio importante como para poder reflexionar sobre el cuidado que merece nuestra casa común, el planeta Tierra. 7:05 más titulares. Atención, amigos oyentes, y con motivo de celebrar el Día del Campesino, que se festeja cada 24 de junio, la Municipalidad Distrital de Mara está organizando el primer Festival de la Papa Nativa y Tablada Ganadera. Para el mismo invitan a todos los productores y en general a la población de Mara a participar y degustar del primer Festival de la Papa Nativa, en el que se va a realizar la exposición de variedades de papas nativas, guateada y potajes a base de papa. Asimismo, se va a realizar el intercambio de productos de Chalay entre la zona alta y baja del distrito de Mara. Nos vamos, Gonzalo, a comer guatia. De todas maneras, vamos a estar presentes ahí en el Festival de la Papa Nativa este 24 de junio. Vamos con más titulares. 7 de la mañana con 5 minutos. La Municipalidad Distrital de Akira, en el marco del Día Nacional del Reciclador, mediante el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la localidad de Akira del distrito de Akira, provincia de Cotabambas, departamento Apurímac, realizó con gran éxito el Gran Reciclafest, con el objetivo de sensibilizar e incentivar a la población aquireña para el manejo adecuado de residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente. Esto en el marco, imaginamos, del Día Mundial del Medio Ambiente, sí, ¿no? Claro, todo este mes seguramente van a estar con estas actividades de sensibilización para todos los pobladores de nuestra provincia. Muy bueno el nombre, Gran Reciclafest, Festival del Reciclaje. Así es. Allá en el distrito de Akira, muy bien. Vamos al ámbito regional, atención, y el subprefecto del distrito El Oro, Freddy Campaña con Castañeda, solicitó a la prefectura regional de Apurímac garantías para su vida y familias tras ser amenazado de muerte por personas desconocidas, luego de Asamblea General donde se acordó restringir la actividad minera ilegal. Además, apareció un mensaje acompañado de varias balas. Bueno, la mafia, pues, ¿no? En la minería ilegal está presente no solamente en esta localidad, sino también en la región de Apurímac. Mucho cuidado. Y agentes del DIPINCRI Andahuaylas capturaron a 3 sujetos presuntamente implicados en el delito de violación sexual en agravio de una menor, tras embriagarla. Se trata de Edu Alejandro Chircatello, de 25 años, alias Edu, Joel Aiquipa Guaraca, de 19 años, alias Chuy, y José Gabriel Aiquipa Guaraca, alias Negro. A estos sujetos les espera la cárcel y permanecerán por muchos años. Bueno, y los accidentes de tránsito continúan en nuestra región. Bueno, hay un tráiler plataforma con sacos de guan, ¿no? Sufrió una aparatosa volcadura, esto en Huancaray, cerca de Andahuaylas. Lo mismo pasa en otras localidades. Siempre la recomendación a través de nuestro medio a nuestros amigos transportistas a tener mucho cuidado con precisamente la conducción en nuestras vías.
Y el Consejo Municipal de Andahuaylas aprobó por unanimidad el apoyo económico de 20.000 soles, así como apoyo con el vestuario de actores para la realización del Sondo Raimi 2024 en su 20ª edición, distinguido como la gran epopeya de la nación chanca, que es parte del legado e historia milenaria. Bueno, más titulares y el proyecto Chumbao, una obra largamente esperada y vital para la provincia de Andahuaylas, finalmente ha llegado a su fase de ejecución final tras 15 años de planificación y esfuerzo. Este proyecto histórico está a punto de materializarse, brindando enormes beneficios a más de 1.200 familias que se dedican precisamente a la agricultura. Y el gobernador del Cusco, sobre caos en el aeropuerto Jorge Chávez, manifestó que Corpac y el Ministerio de Transportes dejan mucho que desear de su trabajo. Salcedo reconoció que la minería es la principal fuente de ingresos en el país, a propósito de la primera cumbre de minería responsable y desarrollo territorial que inaugurará en Moquegua el 6 y 7 de junio. Bueno, esto debe ser como presidente, pues, ¿no? De los gobernadores regionales. Imaginamos el señor Werner Salcedo, ¿no? En Cusco. Lo cierto es que sí, pues hubo caos, ¿no? En la ciudad imperial, en el aeropuerto, por este tema del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que precisamente tuvo fallas técnicas el último fin de semana. Más titulares, atención, y Cusco espera recibir cerca de 500,000 de turistas, entre nacionales y extranjeros, durante junio, considerado como el mes jubilar de la ciudad imperial, fechas en las que se disfruta del buen clima y la visita de la cultura viva. ¿Usted, Gonzalo, conoce a Machu Picchu? Sí, he ido ya. He tenido la oportunidad de ir. Fui tarde, pero fui. Fui ya a los 20... ¿Tarde a dónde? A Machu Picchu. A los 25 años fui, aproximadamente, 26 años. Bueno, momento para... A la tercera. Sí, la primera no pude ir. ¿Camino Inca? No. A la primera quería ir, no pude, pasaron algunas cosas. La segunda oportunidad también, estaba en Cusco, ya tenía todo listo, no pude ir. Y a la tercera dije, esta es la vencida. Sí, increíble, pero impresionante. Vuelva en este caso a Machu Picchu, es un lugar místico e importante es una maravilla del mundo. Sí, claro, es una maravilla del mundo. Definitivamente, visiten Machu Picchu. 7 de la mañana con 10 minutos y delincuentes roban balones de gas y dinero de una distribuidora en Juliaca. Uno de los vecinos se percató del hecho, pero no pudo salir, pues los delincuentes previamente ataron con alambres las puertas de las viviendas contiguas. Más titulares, amigos oyentes, en el informativo Huillarico, y la policía investiga a una mujer por asesinar a su conviviente tras una discusión en Arequipa. ¿Qué cosas no puede tener solución en la casa? No entiendo. Bueno, según las investigaciones preliminares, en Arequipa el hombre llegó ebrio a su casa y le reclamó a su pareja por qué no había comida en la mesa. Tras agredirse mutuamente, la mujer lo atacó con un cuchillo. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Problema de salud mental. Y estamos hablando de un asesinato, sí. No es intento, ¿no? O agresión física, no, asesinato, imagínense, el estrés también seguramente juega un papel importante en este tema. Bueno, qué lamentable. Vamos con más titulares. Y movimientos regionales de Arequipa se unen a marcha nacional este 28 de julio. Jorge Sumari, presidente del Movimiento Regional Arequipa, Tradición y Futuro, confirmó la programación de una marcha nacional para el 28 de julio en la ciudad de Lima, con la participación de los movimientos regionales del país en respuesta a la eliminación de estas organizaciones políticas. Vamos al ámbito nacional. Atención, amigos oyentes, nuestros titulares. Y un 81.2% considera que Dina Boluarte debería terminar cuanto antes su gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tendría que salir antes, ¿no? De 2026. Sí, pues. 82.2%. Bueno, según la encuesta de CPI, también revela que un 88.2% de las personas encuestadas desaprueba el desempeño que viene teniendo la presidenta del país, Dina Boluarte, en la que va de su gestión, mientras que un 8.1% lo aprueba y un 3.7% no precisa. Y Dina Boluarte cumplió 60 días sin declarar a la prensa. Dijo, pronto vamos a convocar en Palacio. En una breve declaración fuera de Palacio de Gobierno, la presidenta de la República no abordó detalles adicionales sobre las acusaciones en su contra,
ni tampoco aceptó preguntas de la prensa. ¿Verdad? No declara la prensa, la presidenta. Se la han asesorado, así le han dicho, no salgas a declarar. Tiene un, ¿cómo le llaman? Vocero. Un vocero, ¿no? Vocero que dicen, no sé si es cierto, pero dicen que gana su platita nomás. Debe ser, bueno, pues seguramente para que dé la cara a medios de comunicación y no responda a algunos temas candentes, solamente es como un robotcito que repite todo el speech, en este caso, que le dan los genios de la comunicación de Palacio de Gobierno. Conozco algunas personas que trabajan ahí. Bueno, ahí está pues la situación de Dina Boluarte. Bueno, y la congresista Margot Palacios, es una congresista no agrupada, pide la censura del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, después del caos que se generó por una falla en el sistema de luces de la pista de aterrizaje, esto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 7 de la mañana con 13 minutos. Este es el informativo Willaricus. Ya llega, señoras y señores, la caravana de Surfuy al distrito de Mara. Atención, Mara, que ya llega la caravana de Surfuy. Y la ministra de Vivienda dijo: no se van a privatizar las empresas prestadoras del servicio de agua. La ministra Jania Pérez de Cuéllar señaló que el Perú debe considerar como alternativa la instalación de plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a ciudades de la costa. Bueno, ahí está pues el parche que puso Jania Pérez de Cuéllar cuando se indicaba que iban a privatizar el agua en esta parte del país, y con ese tema también muchas veces levantan a la población algunos politiqueros indicando que van a privatizar el agua, que van a privatizar la energía, pero en el fondo no hay nada, solamente miden fuerzas pues los politiqueros ahora que estamos ya en etapa de las elecciones. Y Martín Vizcarra, sobre este tema, la Fiscalía archiva investigación contra el expresidente por caso de pruebas rápidas de COVID-19. Juan Carlos Villena dijo que la decisión no buscaba beneficiar al expresidente y garantizó el trabajo objetivo de los fiscales. Se vacunó bien. Se está librando por el momento Martín Vizcarra. ¿Cuántas vacunas tiene Vizcarra? Debe tener unas 5 o 6 mínimo. Pues ha sido el primero en vacunarse en el país. Sin que nosotros a escondidas. A escondidas, como dice Camilo VI. 7 de la mañana con 15 minutos. La radio es el medio de comunicación que más confianza genera en la población como fuente de información. Bien. Esto según una encuesta realizada por CPI. El estudio revela que un 23.1% de los encuestados señala que la radio le genera mucha confianza, seguido a un 21.7% de las redes sociales, 16.5% de la televisión y 9.9% de la prensa escrita. O sea, la radio va a continuar todavía con vida. Sí, todavía, pues es un medio directo, un medio transparente, masivo, y eso lo revelan las encuestas. En esta oportunidad tiene el 23.1% por encima de las redes sociales, no más, Williams. Y yo recuerdo cuando estaba haciendo universidad, hace muchos años ya, nos decían que en un futuro la radio ya va a desaparecer, igual la televisión, pero no, la radio se ha ido fortaleciendo más bien en el tiempo. Bueno, esto también obedece al trabajo y la producción, ¿no? Porque una radio no solamente sirve como medio, sino se mantiene porque hay producción, y la producción son los spots, son los programas en vivo, son las locuciones, ¿no? Es el informativo, en fin, es la variedad que pueda ofrecer para el gusto de nuestros oyentes. Vamos al ámbito internacional. Bueno, atención, Joe Biden va a cerrar temporalmente la frontera con México a migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos. La Casa Blanca ha anunciado el comunicado con el fin de evitar una medida más extrema por parte del Partido Republicano de Trump. Biden dijo que la medida va a iniciar desde la medianoche del miércoles 5 de junio. Atención, ya no hay acceso otra vez a Estados Unidos. Bueno, vamos a ver hasta cuándo les dura. Y polémica en Turquía por proyecto de ley para sacrificar millones de perros callejeros. Activistas y público en general se congregaron en la ciudad turca de Estambul para expresar su rechazo a la iniciativa del gobernante del partido AKP, que busca controlar la población de 4 millones de perros callejeros en toda Turquía. Bueno, debe haber cantidad de perros, ¿no? Callejeros. Hay que hacer ahí un control, pues, de ¿cómo le llaman? Control. Una campaña de esterilización. Claro. Sí, para que ya no se reproduzcan. En nuestro país también este es un problema. Sí. Hay muchos canes que
divagan, pues, ¿no? En las ciudades, sobre todo, sin ningún control. Y bueno, y en Bolivia suspenden venta de pasajes aéreos en moneda nacional y viajeros deberán pagar en dólares. ¿Qué pasó en Bolivia? Bueno, a partir del 20 de junio del 2024, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo suspendió temporalmente el servicio de cambio de moneda local, esto en Bolivia. Están avisados los que van a Bolivia, tienen que pagar su pasaje aéreo si van a hacer en avión en dólares. 7 de la mañana con 18 minutos, vámonos con los titulares en el ámbito deportivo. Y los Chancas lanzan fuerte aclaración sobre la salida de 5 jugadores tras la goleada ante Universitario de Deportes. El equipo de Andahuaylas volvió a publicar otro comunicado aclarando la salida de 5 jugadores del plantel e hizo una precisión sobre el último duelo contra Universitario por el torneo Apertura. ¿3 de ellos se van a la U? No. No creo. Bueno, eso especula, ¿no? Dicen que ahí hubo un arreglo, en fin, no creo. Lo cierto es que, amigos oyentes, siempre hay estas polémicas en las etapas finales del torneo de la Liga 1. Eso pasó también el año pasado. Bueno, y este fin de semana, Gonzalo, el viernes la selección peruana va a enfrentar a Paraguay en un partido amistoso. Este partido es interesante, porque Paraguay también está jugando su posibilidad, digamos, de hacer una buena campaña en la Copa América. Tiene un recambio generacional importante. Perú hace lo mismo y van a llegar con todas las figuras, ¿no? Todas las selecciones de esta parte del continente ya apuntan a participar en la Copa América 2024 y la escuadra nacional no es la excepción, porque en su afán de llegar en óptimas condiciones disputará este viernes 7 de junio su penúltimo partido amistoso ante Paraguay en el Estadio Monumental de Ate. O sea, me preguntaba, ¿tú conoces el Monumental? Sí, claro. ¿Tú eres hincha de la U? Lindo estadio. ¿Qué tal? Lindo. No, yo no tuve la oportunidad, pero debe ser extraordinario, ¿no? Lindo estadio. Lo Inmenso. único complicado, digamos, de este estadio es llegar ahí. ¿no? Está en Ate, ¿no? Está en Ate, es un poquito lejos. Ya. Y bueno, hay una sola vía, digamos, que es la que conecta, que es la Javier Prado. Ya. Si estás desde otro punto de Lima, y bueno, se pone un poco complicado por el tráfico, pero si sales con anticipación puedes llegar tranquilamente, ¿no? Bueno, sí, pues es monumental, como dice su nombre. Monumental de la U. Sí, pues, aunque sí, muchos pues. dicen que no es su estadio, que es de la SUNAT, pero bueno, es uno de los estadios. Ahí juega la U, pues. Es uno de los estadios más grandes, de Sudamérica, digamos. Es uno de los estadios más grandes de Sudamérica. Sí, y ojo que este estadio ha albergado una final de la Copa Libertadores. Sí, ¿Te acuerdas pues, cuando jugó el Flamengo con el River? Sí. Partidazo, ¿no? Bueno, ojalá que siga albergando este tipo de encuentros. El estadio más importante yo creo que tiene el país. Y Kylian Mbappé arremete contra la dirigencia del PSG. Me hablaron de manera violenta, indicó el delantero francés. Aseguró que Luis Enrique y el consejero deportivo del PSG, Luis Campos, lo salvaron en su última temporada en París. Bueno, ya está en Madrid. Ahora está en el Real Madrid. ¿Qué tal el equipo que tiene el Real Madrid? Y ahora con Kylian Mbappé, que dice que no le pagaron el mes de abril y mayo. No le han pagado. Deben ser unos milloncitos para él, ¿no? Me pagaron milloncitos, imagínense cuánto debe ganar este astro del fútbol. Increíble. 7:22. Amigos, estas y otras informaciones vamos a ampliar en la presente emisión del informativo Huillarico. Y no se muevan, ligera pausa. Y ya volvemos con el desarrollo de nuestras informaciones. 2019 recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. ¿Sigue el amigo de atrás de laboratorio?
Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente, un sensor de John Cruz, de acá de Fito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Usted está siendo informado a través de Huillaricui. Huillaricui. De la mañana ya con 24 minutos, 7 con 24, estamos en el informativo Huillaricui, Huaycaicuna, Panaicuna, Allimpuncha, y para ustedes los que recién se incorporan a la programación de nuestra emisora, por supuesto les recomendamos que pueden sintonizarnos a través del Facebook de la radio. Estamos saliendo como Radio Surfui, la voz de todos, también en la señal habitual en los 810 de la amplitud modulada, en los 102.7 de la FM, repiten nuestra señal Radio Guaira en Coyurqui y Poder Chasqui en Cotabambas. Además, también estamos saliendo para Tambobamba a través de los 97.5 de la FM. 7 con 25 minutos. Hoy es un día muy importante para el planeta, amigos oyentes. Estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y con ello también hay diferentes actividades que se desarrollan a nivel, digamos, de las poblaciones que se preocupan por el cuidado de nuestro planeta. Bueno, nuestra provincia de Cotabambas no es ajena a ello. Por ejemplo, en el distrito de Akira están desarrollando su Reciclafest en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Coyurqui también está desarrollando una actividad, una campaña de sensibilización con jóvenes, también con la población en general. Chalhuahuacho seguramente hará lo propio, porque es necesario e importante trabajar estos temas del cuidado de nuestro medio ambiente. Y hablando de este tema, ya nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Carlos Moreano, del área de medio ambiente de Minera Las Bambas. Vamos a hablar un poco de la importancia que tiene este día, el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, bienvenido. William, buenos días a todos los oyentes de Radio Surfui. Hoy día es un día muy importante y bueno, agradecido por la invitación y poder establecer alguna conversación respecto al Día del Medio Ambiente, ¿no? Claro, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, Carlos, y bueno, celebramos cada 5 de junio. Es una fecha importante, clave en el calendario nacional que tenemos, porque se tiene que tomar acciones necesarias e importantes para cuidar nuestro planeta. Sí, efectivamente, el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una fecha muy importante para tomar conciencia respecto a las diferentes actividades relacionadas a la protección, a la conservación de los ecosistemas, ¿no? Si bien es cierto, en los últimos años hemos tenido una serie de factores que vienen de una u otra forma alterando ciertos ecosistemas, ¿no? Uno, por ejemplo, es el calentamiento global, ¿no? Una serie de actividades antrópicas que también vienen alterando las características de ciertos ecosistemas. ¿Esto por dinámica propia de, digamos, de la naturaleza o porque hay la mano del hombre? Bueno, de acuerdo a instituciones de investigación a nivel internacional como el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, indican que todos los cambios a nivel mundial se vienen dando por efectos antrópicos, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento demográfico va generando una serie de actividades como la polución, hay mayor presión por el acceso a recursos naturales como el agua, el suelo, la cobertura vegetal. Entonces, sí, hay que tomar conciencia, ¿no?, de nuestras acciones en todas las actividades que realizamos a diario. Eso es importante tomar en consideración. De acuerdo, tomar conciencia. Ya saben, amigos oyentes que nos están escuchando, hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha importante como para reflexionar, porque finalmente, Carlos, nuestra casa común es el planeta Tierra y tenemos que dejar también para las futuras generaciones una casa, digamos, verde, una casa habitable.
Exactamente, ¿no? Bueno, hay una serie de actividades que se vienen desarrollando, las mismas que tienen que formar parte, ¿no?, de nuestras actividades cotidianas, a nivel familiar, a nivel institucional, ¿no?, a nivel público, privado. Por ejemplo, hay muchas entidades que muy bien han tomado conciencia de ello. Hay gobiernos locales, gobiernos regionales y empresa privada que vienen impulsando, por ejemplo, proyectos de forestación, de reforestación, de cuidado de ecosistemas como los manantiales, de donde nosotros captamos agua para fines agrarios, poblacionales, entre otros, ¿no? Entonces, sí se está viendo algunas actividades, sin embargo, no es lo suficiente, aún tenemos que seguir impulsando esto. Y por supuesto hay que comprometer a los jóvenes, a los niños, a las instituciones educativas para sensibilizar y concientizar y que la conservación del medio ambiente esté en el chip de los niños, de los jóvenes, y que en el futuro ellos también tengan que seguir realizando este tipo de actividades de conservación. Bueno, hablando de antecedentes, Carlos, esto del origen, por ejemplo, del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿se da desde hace mucho tiempo atrás o es reciente? ¿Por qué conmemoramos este día? Bueno, esto surge a partir de los años 1960, con la revolución industrial, ¿no? Hay una serie de factores que han ocurrido en esos momentos, como por ejemplo la generación de fertilizantes, los productos químicos como los pesticidas, los abonos inorgánicos y una serie de fertilizantes que han ido alterando las características de los ecosistemas, principalmente el suelo y el medio ambiente, ¿no? Y a partir de ello ha habido una serie de trabajos relacionados a escribir, por ejemplo, unos papers, algunos escritos, como Rachel Carson, ¿no? Realiza un libro de cómo es que ha ido afectando estos pesticidas al medio ambiente. Y a partir de ello, pues se viene gestando una serie de acciones que finalmente concluyó en determinar el día 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Esos son los antecedentes, Willy. Bueno, y después de repente la UNESCO, por ejemplo, también juega un papel importante en el mundo con respecto al cuidado que merece nuestro planeta. Entiendo que, por ejemplo, ellos ven al tema de sostenibilidad, ¿no?, del planeta Tierra como un aspecto fundamental e importante sobre la conciencia ambiental que debemos tener para el cuidado del mismo. Y entiendo que esta es la entidad, digamos, que siempre está ahí regulando, viendo de cerca qué acciones toman los gobiernos. Hay foros internacionales que se desarrollan, incluso con la presencia de mandatarios, para generar, Carlos, compromiso. Eso es importante. Claro, efectivamente, ¿no? Hay una serie de eventos internacionales donde se conclusiona una serie de países para poder firmar una serie de tratados de acuerdos, ¿no? Estos acuerdos justamente nos permiten a nosotros implementar una serie de actividades para disminuir los impactos que podemos generar nosotros contra los ecosistemas, ¿no? Perfecto. En esa línea, William, por ejemplo, para este año el lema del Día Mundial del Medio Ambiente es nuestras tierras, nuestro futuro, ¿no? Somos la generación de la restauración. Entonces, hay una serie de acciones que nosotros como nueva generación tenemos que seguir impulsando para poder proteger y conservar nuestro medio ambiente, ¿no? Bueno, interesante este hashtag y también el eslogan, ¿no? Así es. Nuestras tierras, nuestro futuro. Somos la generación de la restauración. Bueno, sí, necesita el apoyo y el cuidado de nuestro planeta Tierra. Bueno, ahí hay datos también importantes que nos alcanzaste, Carlos. Según, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, hasta el 40% de las zonas terrestres del planeta están degradadas. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una serie de acciones que se vienen dando en el mundo, por ejemplo, el tema de la deforestación, ¿no? Y si nosotros podemos ver de muy cerca, por ejemplo, la Amazonía en nuestro país, ¿no? A diario se viene perdiendo cientos y miles de hectáreas de bosques, ¿no? Igual en nuestro medio también, William, ¿no? Sí. Por muchas actividades, incluso culturales, los famosos Llantacuzca, Llantachetca, y en muchas comunidades, distritos que tenemos en nuestra región de Apurímac, en nuestra provincia de Cotabambas, por ejemplo, muy alegremente vamos y deforestamos aquellos relictos nativos como el bosque de Jeuña, el bosque de Uncas, de Chachacomos, que para poder alcanzar esa altura de unos 20, 30 metros han pasado cientos de años, ¿no? De acuerdo. Entonces, estas acciones de deforestación pues han permitido que se haya perdido muchas áreas de bosque. Igual los incendios forestales, por ejemplo, también, ¿no? Ha hecho que se degrade los ecosistemas como
el suelo, ¿no? La cobertura vegetal. Entonces, a ese respecto, justamente ese lema, ¿no? Restauración. ¿Qué tenemos que hacer para poder recuperar estas áreas de cobertura vegetal, ¿no? Bueno, y de ahí viene también la información que igual nos proporcionas, donde dicen, no podemos retroceder en el tiempo, pero sí podemos hacer crecer los bosques, o sea, restaurar, revitalizar las fuentes de agua y restaurar los suelos. Somos la generación que puede hacer la paz con la tierra, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, como ya indiqué hace un rato, quienes estamos inmersos en temas ambientales, somos todos en realidad, ¿no? No es porque haya especialidades, si bien es cierto hay especialistas en ingeniería ambiental, sin embargo, todos estamos comprometidos en poder recuperar, en poder revegetar, ¿no? Nuestros ecosistemas y finalmente nos puedan brindar servicios ecosistémicos, ¿no? Como clima, como agua principalmente. Perfecto. Este lema de este año, amigos oyentes, es nuestras tierras, nuestro futuro, somos la generación de la restauración. Carlos, este lema invita a que tú, a través de nuestro medio de comunicación, también te dirijas a nuestro público. Hay muchos jóvenes que nos sintonizan, niños, jóvenes, adultos, que necesitan de repente de un mensaje ambiental en este día y sobre todo también generar la conciencia para cuidar nuestro planeta, el planeta Tierra. Sí, efectivamente. Bueno, actualmente todavía tenemos recursos que nos permiten realizar actividades de manera todavía normal, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad de agua en muchas zonas todavía es lo suficiente, ¿no? Sí. Cubre la demanda todavía, ¿no? Hay también cobertura vegetal, suelos que todavía nosotros podemos hacer uso. Sin embargo, ¿no? Por el mismo crecimiento demográfico hay presión por el acceso a los recursos naturales, principalmente el agua, ¿no? Por ejemplo, poblaciones como Chalhuahuacho, ¿no? La capital de la región Apurímac como Abancay, por ejemplo, que hace unos 10 años atrás tenía unos 70.000 habitantes, hoy por hoy estamos bordeando los 120.000 habitantes, ¿no? Chalhuahuacho igual, ¿no? Un crecimiento demográfico bastante elevado, y así muchas otras provincias, muchos distritos que vienen creciendo demográficamente. Entonces, ya el crecimiento a veces ya no es horizontal, sino vertical, ¿no? Si en una casa antes había una familia de 4 o 5 personas, ahora en una casa, en una vivienda de 4, 5, 6 pisos tenemos mucho más personas, ¿no? Sí, entonces, hacemos un llamado, ¿no? A toda la población, a los estudiantes de nivel inicial, primaria, secundaria, tomar conciencia en cuanto a la conservación de los recursos naturales. ¿Y cómo, no? Por ejemplo, haciendo uso adecuado del agua, ¿no? Si por ejemplo nos vamos a tomar una ducha, no porque exista agua en cantidad podemos demorar pues 10, 15, 20 minutos y finalmente dejamos escurrir el agua, ¿no? Hay que ser bastante prudentes, por ejemplo un baño de 5 minutos podría ser, ¿no? Lo otro, por ejemplo, en muchos casos en las zonas urbanas utilizamos el agua potable para regar nuestros jardines y eso no es lo adecuado, ¿no? Ahí estamos desperdiciando, estamos afectando los derechos que podrían tener otras personas. Igual a veces también lavamos los carros con el agua, que es agua potable, ¿no? Y pues agarramos la manguera y pues hacemos el lavado de los carros y eso tampoco no es adecuado, ¿no? Igual los vertimientos a los ríos, a las quebradas, que también lo seguimos haciendo, ¿no? Plásticos, residuos orgánicos, muchas veces alegremente lo botamos pues a la quebrada o a un río, ¿no? Sin saber que eso está afectando a un ecosistema, estamos alterando las características de un ecosistema. Entonces ahí un llamado a la conciencia de todos los que habitamos los diferentes espacios, ¿no? Entonces, como ya indiqué hace un rato, los responsables en poder conservar y cuidar nuestro ambiente somos todos. De acuerdo, somos todos y este es el lema, pues nuestras tierras, nuestro futuro. También un llamado sin duda a nuestras autoridades, porque las decisiones políticas son importantes, no solamente de parte del Estado, sino también nuestras autoridades locales. Y por supuesto la población juega un papel importantísimo, ¿no? La población tiene que estar sensibilizada en el cuidado de nuestro planeta. Y otro aspecto también, Carlos, es el consumismo, ¿no? Ahora nos hemos vuelto una sociedad bastante consumista y generalmente el consumismo está relacionado al uso de plástico. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y la lucha es feroz, porque realmente el plástico nos está ganando, creo, ¿eh? Aunque hay medidas que se están dando a nivel de gobiernos y también la misma población que de alguna forma se está sensibilizando, pero este es momento también para poder volver a dirigirnos a ustedes, amigos oyentes, para que podamos evitar el uso del plástico, que es un enemigo pues de nuestra naturaleza. Efectivamente, ¿no? Hay mucho consumo del plástico, ¿no? Ahora incluso se habla de los microplásticos que existen en los ecosistemas, ¿no? En el agua, en el aire mismo, ¿no? Y estos microplásticos pues a la larga generan una serie de problemas
al medio ambiente y también a la salud, ¿no? Tú trabajas en Minera Las Bambas, Carlos. ¿Qué acciones está tomando Las Bambas, por ejemplo, para este día, y también qué controles tenemos en la operación para poder mitigar, digamos, nuestra huella ambiental? Exactamente. Bueno, yo trabajo en el área de medio ambiente en Minera Las Bambas. Dentro de la operación, pues tenemos una serie de actividades como la recuperación, por ejemplo, del suelo orgánico, que es conocido también como el topsoil. El suelo orgánico es la capa superior de la tierra, ¿no? De unos 20, 30 centímetros, hasta un poco más, que lo recuperamos, lo llevamos a espacios donde están establecidos los depósitos de material orgánico, con la finalidad de almacenarlos, y en la época y en la etapa de cierre de mina utilizamos este material para hacer la revegetación, ¿no? Y volver más o menos al estado natural que hemos encontrado los ecosistemas en nuestro ámbito, ¿no? Claro. Lo otro es, por ejemplo, la implementación de controles ambientales para mitigar el polvo, ¿no? Para mitigar, por ejemplo, el ruido y algunos otros componentes ambientales, ¿no? Que también lo venimos implementando. Y a ese respecto, por ejemplo, tenemos los monitoreos ambientales participativos, donde se les hace un llamado también a la población, ¿no? Para que ellos formen parte de estas actividades y conozcan de muy de cerca las acciones que venimos realizando como Minera Las Bambas, ¿no? Y finalmente también, fuera de la operación, tenemos ahí algunas actividades con otras áreas, que son, por ejemplo, la producción de plantones en los viveros forestales, con la finalidad de seguir revegetando, recuperando los bosques nativos que en algún momento fueron, y ahora con bosques con especies nativas y también exóticas como el pino, ¿no? Que tienen un crecimiento un poco más rápido en comparación con las especies nativas. Bueno, efectivamente, y también la gestión adecuada de los residuos, ¿no? Bueno, ese es un aspecto muy importante que tenemos en Las Bambas. Este año ya tenemos el primer lote de producción de abono orgánico con productos que generamos nosotros, o sea, los desechos que generamos en el comedor. Y todos estos residuos orgánicos los llevamos a un determinado espacio, lo transformamos y ahora ya tenemos ya compost, ¿no? Producto de este tratamiento, ¿no? De acuerdo, me parece bien, y ha habido reconocimientos también de empresas como Aniquem, que está de manera solidaria, por ejemplo, Minera Las Bambas, a través de la adecuada, digamos, gestión de los residuos, genera también, digamos, el movimiento económico en otros espacios, y esto contribuye de manera solidaria a instituciones que ven el tema, digamos, de social, el tema de solidaridad. Bueno, importante, Carlos, lo que nos manifiestas. Los mensajes ambientales que tenemos para el día de hoy es: cuida el agua, cuida la vida, ¿no? El agua, de lo que nos hablabas, de un aspecto fundamental. La biodiversidad es vida, ¿no? Y también la agricultura sostenible alimenta el planeta. Son mensajes importantes que tenemos en esta mañana. Efectivamente, William, yo creo que estos mensajes nos van a permitir tomar conciencia y realizar nuestras actividades con mucha responsabilidad para conservar el medio ambiente. Perfecto, Carlos, te agradecemos por el espacio, por tu tiempo y sobre todo también por el contenido que has manifestado en la mañana de hoy, porque es importante sensibilizar a la población en este Día Mundial del Medio Ambiente. Volveremos en otro espacio seguramente, Carlos. Efectivamente, William, muchas gracias por la invitación. Perfecto, estuvo con nosotros el ingeniero Carlos Moreano de la Gerencia de Medio Ambiente de Minera Las Bambas. Él nos trajo información relacionada al cuidado del medio ambiente en el marco de esta conmemoración. Siempre la sensibilización es fundamental. Niños, jóvenes, adultos, todos los que nos sintonizan, estamos comprometidos con el cuidado de nuestro medio ambiente. Ya saben, amigos oyentes, hay que cuidar el agua, que el agua es vida, hay que cuidar nuestra biodiversidad y también, por supuesto, hay que hacer agricultura sostenible que está alimentando nuestro planeta. 7:42. Volvemos ya con la Caravana Surfu y en breve estamos en el informativo Huillaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente, un sensor de John Cruz de acá, de Fito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Usted está siendo informado a través de Huillaricui.
7:43. Gonzalo, volvemos con el informativo Huillaricui. Ya tenemos novedades con nuestra Móvil 3. Está la caravana de Radio Surfui con Javier Check ya en estos precisos momentos, así que creo que ya está en el punto, Javier. Sí, ya está en el punto. Javier, ¿cómo está? Buenos días. ¿Dónde te encuentras para, por supuesto, con la caravana Surfui? Adelante. ¿Qué tal, William? No sé si me puedes dar un comprendido si el audio llega con claridad. Te estamos copiando con un poquito de eco. Seguramente estás utilizando algún monitor ahí. Bájale un poquito el volumen para llegar de manera perfecta a nuestra cabina. Ahora sí, Javier, adelante. Perfecto, William. Creo que ahora sí. Escucha perfectamente. Muy bien. En todo caso, a nuestros amigos oyentes del distrito de Mara, porque así lo hemos anunciado, William, el día de hoy, la caravana Surfui está en ruta al distrito de Mara. Nos encontramos, y este llamado es para las 10 primeras personas que se puedan apersonar a este punto. Estoy exactamente, William, en la comunidad de Yuricancha. Estoy en la vía. Una móvil color blanco, para ser así bien exactos, William, ahí mismo, en el poblado, en Yuricancha, en la misma vía. A las 10 primeras personas que se apersonen, vamos a entregarles su premio, ¿no? Lógicamente a las personas que están escuchando Radio Surfui y la voz de todos. En todo caso, William, yo estoy ya en este punto, esperando ya a las 10 primeras personas. Yo calculo que de acá de unos 5 minutos ya te estoy devolviendo la llamada ya con la participación de estas 10 primeras personas que estén llegando para poderles entregar su kit que el día de hoy estamos llevando, ¿no? Hay una chimpunera acompañado de un gorrito, acompañado de un polo, lapicero y algunos otros adicionales que estamos llevando de parte de Radio Surfui. Perfecto, Javier. Entonces en Yuricancha se encuentra nuestra móvil con la caravana Surfui. Gonzalo, regalona. En breves instantes ya vamos a estar conectándonos nuevamente con Javier Check, ya que está en Yuricancha. Las 10 primeras personas que se acerquen donde está él, en la misma vía, como dice, está con una camioneta blanca, para que puedan conocer también a Javier Check, ya los que deseen, y se puedan hacer acreedores de 10 kits de Radio Surfui. Entonces, Javier, estamos nuevamente en breves instantes contigo. Y ya saben, acérquense por ahí, la caravana de Surfui ha llegado al sector de Yuricancha. 7 de la mañana con 45 minutos. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente, un día para que todos podamos reflexionar un poco de cómo está la situación actual de nuestro ecosistema y qué podemos hacer desde casa, desde el colegio, desde nuestro centro de trabajos, desde nuestras oficinas, qué podemos hacer para ayudar a preservar nuestro medio ambiente. Es una tarea que les dejamos para que puedan conversar durante todo el día con sus compañeros, sus amigos, su familia. ¿Qué pueden hacer ustedes en beneficio de nuestro medio ambiente? La tarea es de todos, sin duda. La tarea es de todos. 7:46. Ya está Aquiles Abarca desde Tamoamo trayéndonos información en la mañana de hoy. ¿Cómo estás, Aquiles? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricui. Adelante. Muy buenos días, mis queridos amigos. Gonzalo, William. Bueno, siempre con novedades, ¿no? Aquí en la capital de nuestra provincia de Cotabambas, hoy cumple pues UGEL de Cotabambas 37 años de su creación. Felicitaciones al director, a los funcionarios, a todos los trabajadores de UGEL Cotabambas. Bueno, tenemos que siempre enterarnos cómo así fue creado, quién fue el primer director, todo ello hay que tener conocimiento. Sé muy bien que muchos no tienen conocimiento y otros, bueno, tendrán conocimiento. Bueno, para mí, hace 37 años de creación, UGEL con nombre de UCE, no UGEL, con nombre de UCE quiere decir Unidad de Servicios Educativos, con resolución de creación de Región de Educación de Cusco, no de Abancay, no de Apurímac. Como primer director fue el señor Andrés Centeno Miranda. Él, bueno, pues en aquellos tiempos, antes que llegue a Tamobamba como director nombrado, el señor ha asumido un cargo importante allá en Región de Educación de Cusco, era jefe de personal. Yo lo conocía muy bien a este señor, porque eran amigos con mi señor padre, que en paz descanse. Por ahí yo lo conocí a este señor Andrés Centeno Miranda. Luego
aquí pues en la capital de nuestra provincia apareció como director de UCE. Él es el primer director de UCE, luego viene pues UGEL. Antes a UCE era pues supervisión educativa provincial, ¿no? Bueno, y también pues su primer jefe de personal de este señor Andrés Centeno Miranda era pues el profesor Enrique Castro. Él es del distrito de Cotabambas. También, bueno, luego se van a estos señores, los dos compadres, pues los dos señores, luego se van a la cárcel de Anta por peculato. Por eso los señores autoridades tienen que actuar bien, no es común las cosas. ¿Por qué? Porque todo se llega a saber, todo está en nuestra vista. Por eso estos dos señores, mira, tan inocentemente trabajaron todo, pero luego se fueron pues a la cárcel de Anta por peculato una vez más. Y en los distritos se crearon pues núcleos educativos a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Así que son las realidades de este hecho, pues hablando de UGEL de Cotabambas, que está cumpliendo 37 años de su creación, pues mis queridos amigos William y Gonzalo. Chaynan chay que UGEL Cotabambas pues crea cosas kimsachunka Francesnil Juata antes para Rick, Chaitan Willari Camillane, primer director de Casco Veracoches Andrés Centeno Miranda, jefe de personal en Cotabambino Paisanonches, profesor Enrique Castro, Chaitan Rimari Brillane, Kunankei Huayra Huasi, su primanta pacha, a ver, Huayna Sipaskuna y Achanancupa, Jinayata, Lactamas en Chkunapas, Manayachkunaka, Yacharinancupa, Chayachari Marini, Cama, Veragocha Gonzalo, Veragocha William y Matachu Tapuri Mantampas. Allí, mi Guayjay, Aquiles, bueno, le hemos copiado importante la información que nos alcanza desde Tamboamba. También seguramente ya con frío en horas de la mañana. ¿Cómo está la localidad con el tema del clima, Aquiles? Bueno, pues como ya pues estamos en el mes de junio y ya de día el sol es muy fuerte y a partir de las 5 de la tarde el frío es fuerte también. Ahorita está haciendo bueno como en la parte alta todavía pues el frío es igual, no importa en la quebrada, en la altura, pero el frío siempre afecta con fuerza a todos nosotros prácticamente, mis queridos amigos. De acuerdo, Aquiles, muchas gracias por la información, abríguese bastante y nos estamos viendo por supuesto en otra oportunidad. Gracias, Aquiles, por la información. Hasta cualquier momento, mis queridos amigos. Buenos días. Buenos días. Aquiles Abarca, desde Tamboamba, ¿no? Alcanzándonos la información oportuna del acontecimiento local en Tamboamba, que es la capital de nuestra provincia de Cotabambas. 7:51, Gonzalo, ¿ya estamos con la caravana? 7:51, estamos enlazados vía telefónica con nuestro compañero de labores, Javier Chegya, que se encuentra en el sector de Yuricancha. Así es. Yuricancha está Javier Chegya ya con algunos oyentes de Radio Surfo. Y Javier, adelante. Ahí está llamando, Jamuichi, dice Javier, ¿cómo estás? Adelante con la caravana. ¿Qué tal, William? ¿Se me escucha bien o no? Perfecto, te estamos copiando perfectamente, Javier, adelante. Y al primer llamado que hicimos, William, te comento que ya estamos acá con nuestros amigos oyentes de Radio Surfing, que estaban escuchando lógicamente la radio y que ya están presentes acá. Rapitando su titangote, tapiero, compañero, marquen su notificación. Bueno, Radio Tapiero, compañero, Soteki. Bien, Juan Córdoba Chumbichlia. Juancito Córdoba es caserito de la programación de la radio y él también siempre casero, ¿no? De la programación de la radio. Juancito, Radio y Archerenque. Sí, justamente siempre voy a Zapatabanda a partir de las 7 noticias y hay veces no comunicado con la Choramuna y justamente para comunicado con Choramuna y Karan. Será que no va a bajar será que de repente bajar una y casara, ¿no? Cancunasta. Tengo un comunicado importante para la comunidad campesina Pisacasa y Yuricancha Guaruma, Choramuna y Karan, entonces con Anchari que seguramente hablarnos Cancunazo. Y ahora están algunas de función y anda para banquismo. Listo, con esta ya llaman remeros, compañero, me acaban de que casi.
No tiene Alejandro Roque Vilca, no cap siempre ratito ya me pone zapato tamanta, siete manta, no sé cuándo pasamos ya siempre ya me pone con un discurso ya es para pagar para llegar a trabajo chagrama. Asam sieramen cree que regalo chat apakushar mama gracias apakushar y más regalo cascare. Oro to rakisha y que pe ahora cocha William, compañero, me dejan soti que cachan. No casuti Eva Cameron Wilka. Compañera Eva Campos radio tocho ya se rengue. No cap radio to yaren sentarem estamos yarlaning radio ta. Sapon. No que se como to yarlaning. Sapon el equipo compañero, es que compañero Juan Sotiki. No caso tiene Leopoldo Licaba Córdoba, siempre no caja radio surfiwan, estancia pipas, que wasi pipas, le encanta patapipas, radio jet, que pigos va en acá, haré no caja altantulia radio surfiwan, por eno, se llaman Soreman, pues compañero. Cosa pone, pi locutor con la sotente, ya chisengue, chumanatacho. Claro, pe. Más gente, a ver, sote con la tuya, está pe compañero Javier Chiglia, está también pues la señorita Lisette Saldívar, y caja. El señor Guillermo Richard, que siempre, para que no, ya no pone siempre, que Joaquín con la casa en Cotabana, pero Joaquín con la permanente, su persona que se nace, pero Juan una chaja permanente, que se han chaja, cheirei con unas tranquilas tabas, rexeguets con anca cara a cara, la persona que nos topa, entonces, pero a Guillermo Amsen, topari, que feria con amen por papas, en acá, ari, topar papas, siempre saludan a Guns Poneric. Cosa pone papá, muchísimas gracias. Orotats Juan Sapoxen. Ari no capsa Paxan, Eric, que hay radio surgió, identifica con la época, que un mochila y casa, che pigurri casa, por ley pesca, entonces ya choragos, un caps feria con por rims, que Javarchimene, que radio surgió, pasó tanto Javarchimene. Cosa pone papá, Campa Sotiki, papá. No, Sotene, Alejandro Cameron Huelca. Bueno, coach Alejandro Campos, regalo Tapaxen. No capsa Paxan, Orota, regalota, gracias. Gracias, Nigis, personalista, que empezó más comanta, que Yurikan ya estaba. Ahora no capaz, hay veces, Guajamula Kichisme. Guajamula Kichis, y más carten, como negamos que es, contestamos que es, alguien que radio sorfue, para una semana, que la más de mangas, a santas, que yo hago una manta, y marimuguits. Entonces, zapato de manta, no se echa pues, arriba está y Eso pone papá. Muchísimas gracias. Acá también tenemos varias personas. William, ¿cuál es su nombre, mami? No, eso tiene Beatriz María Vicente Córdoba. Beatriz Jan Radio Tacho, ¿Uyarizarán o qué problema con esa recurrir las pachas? Siempre Radio Tacho, no ponen no zapatamanta, tarden con apes. Maiken programa más gustación. Radio Surfing. Pero Maiken cajas, can programa con casareke. Noticiero, muy bien, mami. Mami, ¿qué pasó te igre? No soy Vilma Pilpichalco. La señora Vilma, les comento, William Gonzalo, ha sido la primera persona que se ha personado a este punto. Señora Vilma, Radio Tjao y Arserenki, mi hijo no está apico ahí cosarenki. Ajá, besendo cosarenki, o chico no. Cosa pone mamá, que regalo tapaxenki y matkas na chi bolsa chape. Casca, mochila, polo, gorro. Cosa pone mamá. Muchas gracias por escuchar Radio Surfing. Gracias a Radio Surfing por este regalo. Listo, por acá todavía hay unos jóvenes también que están por acá. Caballero, ¿cuál es su nombre? Edwin Roque, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Edwincito, ahí también. Usted, joven, ¿su nombre? Yo soy Pato de Wilca Pilpe. Listo. ¿Y usted su nombre, caballero? Joel Vicente Córdoba. Listo, Joelito. ¿Usted su nombre, joven? Sí, Mariño Wilca. Listo. ¿Usted, caballero, cómo está? Buenos días, Alex Emiliano Roque mío. Alex, ¿usted está escuchando la radio? Claro, pe. Alexito, por si acaso les comento, amigos oyentes de la radio, William Gonzalo, Alex es hermano del señor alcalde del distrito de Mara, que justamente también esa persona. ¿Usted también escucha la radio? Sí, efectivamente, estamos ahí al tanto con la radio. Perfecto, muchísimas gracias. En todo caso, ahorita las últimas personas que han llegado les vamos a entregar su presente. William, de esta forma acá están nuestros oyentes de Radio Surfing. Tapi que sex, a ver, asgatamis que echama, a ver, tapi sex, con Eric, ya pachalex, rick, corochapa, ni amais, a ver. Amigos oyentes, con Eric, y más radio tato, uyarinks. Radio Surfing. Ahí está más o menos bajito nomás, ¿no es cierto? Pero a ver si con fuerza, ¿ya? A ver, y más radio tato, uyarinks. Radio Surfing. La voz de todos, William. De esta forma se viene desarrollando la caravana en el distrito de Mara, comunidad de Yuricancha. De acá de un ratito voy a moverme a otro punto y desde ese punto también les voy a hacer otro llamadito para que nuestros oyentes también se puedan llevar su premio. Gracias, William. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Muévete, Javier. Gracias por la información desde Yuricancha y un gran abrazo a nuestros amigos de Yuricancha, fieles oyentes de nuestra emisora, Gonzalo. Bastantes oyentes en el sector de Yuricancha. Un abrazo para todos ellos que se han congregado ahí inmediatamente. Apenas se hizo el llamado, el anuncio de que la caravana de Surfing estaría en este sector.
se han aproximado pues alguno de ellos para recibir su kit de Radio Surfui. Así que un abrazo para todas las personas de Yuricancha. Y ojo que Javier Check ya ha dicho que se va a trasladar a otro punto. ¿No? Así que vamos a ver por dónde se dirige Javiercito Check. Así es, Javier, tenés todavía media hora más para que puedas precisamente estar al aire con nuestra emisora, con el informativo Huillaricuy. Vamos a leer, por supuesto, los comentarios a través de las redes sociales. Juana Luna nos dice: buenos días, amigos de Radio Surfui, el informativo Huillaricuy, la voz de todos, en especial al amigo Gonzalo Wirce y William Guamán. Tengan un excelente día, también un gran día para ti. Adriel Bordachipana también nos está sintonizando. Adriel es coordinador del eje agropecuario en la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Un gran abrazo para Adriel, que se ha vuelto ya chumbivilcano. Mucho sombrero chumbivilcano, para nuestro amigo Adriel, siempre está yendo por el lado de Chumbivilcas. David Guillermo Recharte también nos está sintonizando. Y Mainaya Guayquey, Guillermo, ¿cómo estás? Se abandona mi amigo Guillermo, Una llamadita, pues, por lo menos a la radio en el informativo Huillaricuy. ¿Cómo están, amigos? Tus fans, tus oyentes quieren escuchar tu melodiosa voz, Guillermo. Juana Luna también nos está escuchando. David Guillermo nos comentó sobre el tema del medio ambiente. Es un tema mundial y excelente para abordar en la programación de nuestra emisora Surfui. Hay mucha gente que se autotitula medioambientalista. Dice, en su casa no poseen ninguna plantita. Chena, Bajei, ¿no? Es cierto, pues. ¿Cuál es el lema, Gonzalo? Planta un árbol, escribe un libro y tengo un hijo. Ese es dice que así eres humano. Así debe ser humano, ¿no? Planta un árbol. Hay que plantar. Alguna vez en la vida tienen que plantar un árbol, Williams, ¿eh? Eso sí es totalmente cierto. Es generar vida, ¿no? Liz Aldívar también nos está copiando. A Liz le decimos que en breve se vienen las primeras planas. Juana Lunas nos dice: Radio Surfui, la voz de todos, toda la vida. Muy bien, muchas gracias. Hay más saludos en el informativo Huillaricuy. Atención, también Eduardo Arcos Lima nos dice: saludos cordiales, Radio Surfui, la voz de todos. Saludos, Gonzalo y William, excelente informativo Huillaricuy. Hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente. Y David Guamani dice: yo quiere seguramente su kit de la radio. Un gran abrazo para David Guamani. Amigos, vamos con el detalle de más notas. ¿Se viene en breve o no contesta nuestro amigo Daniel Ventura desde la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Cochabamba? Entonces, vamos con Liz Aldívar, ¿no? En breve. Vamos al detalle de más notas, amigos. Y el subprefecto del distrito El Oro, Freddy Campaña Castañeda, ha solicitado a la Prefectura Regional de Apurímac garantías para su vida y su familia tras ser amenazado de muerte por personas desconocidas, luego de Asamblea General donde se acordó restringir actividad minera informal. Apareció el mensaje acompañado precisamente de varias balas. Bueno, el sábado 1 de junio el cartel con la amenaza fue colgado junto con varias balas en la tranquera instalada para controlar el paso de vehículos y personas que se dedican a la minería informal en esta zona. Minería informal e ilegal. Malditos de la Junta, subprefecto, esto es para ti. Así pusieron, Así pusieron un mensaje estos sicarios que están pululando por donde hay minería ilegal. Es el mensaje escrito sobre una cartulina blanca con letras de color rojo y 3 balas que dejaron los desconocidos al lado de la cartulina. Bueno, la Policía Nacional tiene que tomar cartas en el asunto. Como decíamos, no solamente es acá, sino también en otras localidades de la región, donde se está presentando precisamente la minería ilegal y con presencia incluso de sicarios, ¿no? Sicarios y las mafias que se enquistan en determinadas comunidades, que no son ni siquiera de las comunidades, sino son personas de fuera, son foráneos que vienen naturalmente a desarrollar esta actividad ilegal como es esta minería a socavón en muchos casos, generando accidentes, generando daños al medio ambiente sin ningún control ambiental, y lo peor es que no aportan ni un solo sol al Estado peruano. 8 de la mañana ya con 2 minutos, 8 con 2 minutos, vamos al detalle de más notas. Estamos en el informativo Huillaricuy y en breve nuestro colega Javier Chejia se va a mover un poquitito más allá, nos dice que llegará hasta el distrito de Mara, ojalá que pueda llegar para que podamos naturalmente nosotros también conversar con él, con los pobladores, porque vamos a regalar su kit de la radio en esta caravana con la móvil número 3, nuestro colega Javier Chejia.
8 de la mañana con 3 minutos, 8:03. A nuestra colega Lisbeth Saldívar, a ver si nos da una llamadita para las primeras planas de los diarios de circulación nacional, porque tenemos problemas con el celular de la radio. Esperamos su llamada, Lisbeth Saldívar. Vamos al detalle de más notas en el informativo Huillarico. Bueno, y los agentes de la DEPINCRI Andahuaylas han capturado a 3 sujetos presuntamente implicados en el delito de violación sexual en agravio de una menor tras embriagarla. Se trata de Edu Alejandro Chircatello, de 25 años, y hay que decirlo con nombre y apellido, más conocido como Edu, Joel Aiquipa Huaraca, de 19, conocido como Chuy, y José Gabriel Aiquipa Huaraca, de 18, el Negro. Los espera naturalmente la cárcel y van a permanecer por muchos años. Bueno, estos fueron identificados precisamente allá en Andahuaylas. El hecho ocurrió en una vivienda de los detenidos que estaba situada en el jirón Los Claveles, dentro del poblado de Curibamba, esto en Andahuaylas. Los custodios policiales recibieron la denuncia de la menor de edad, indicando haber sido víctima de violación sexual por parte de 3 sujetos quienes la embriagaron en este caso para perpetrar el ilícito penal. Bueno, les espera la cárcel, sin duda que sí. 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04, pues estamos en el informativo Huillarico, y bueno, y el Consejo Municipal de Andahuaylas también aprobó por unanimidad el apoyo económico de 20,000 soles, así como apoyo con el vestuario de actores para la realización del Sondorraimi 2024 en su 20 edición. Distinguido como la gran epopeya de la nación chanca, que es parte además del legado de la historia milenaria. Bueno, la aprobación fue atención y acuerdos también adoptados por antelación entre los alcaldes de Andahuaylas y Pacucha para poder relanzar esta actividad cultural que atrae muchos turistas locales, regionales y nacionales, evento que se realizará este sábado 15 de junio desde las 9 de la mañana en el complejo arqueológico de Sondor. Ya saben, hay 20,000 soles en el apoyo a vestuarios para este tema de la edición del Sondorraimi 2024 en Andahuaylas. 8 de la mañana con 4 minutos. 8 de la mañana con 4 minutos. Creo que ya tenemos, William, ya tenemos comunicación a través del celular de la radio. No sé qué había pasado, William. ¿Estamos con el celular de la radio? Sí, ya estamos con el celular de la radio. Así que también estamos ya entrelazados con Lisbeth Saldívar, que tiene las primeras planas de los principales diarios de nuestro país. Adelante, Liz. ¿Cómo estás, Liz? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, William. ¿Cómo están? Buenos días a todos nuestros amigos. Hoy un día importante, 5 de junio, ¿no? Sí, pues. Recordamos el Día Mundial del Medio Ambiente y pues efectivamente hemos estado atentos escuchando al invitado esta mañana, quien efectivamente nos daba pues algunas reflexiones que efectivamente desde casita, desde el centro de trabajo, cómo podemos nosotros seguramente ayudar en el cuidado del medio ambiente. Usted, Lisbeth Saldívar, en el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿ya alguna vez plantó un árbol? Seguramente que sí, ¿no? En realidad sí tengo algunos arbolitos ahí en casa, cerca ahí con los pequeños que de hecho disfrutan ahora del fruto de estos arbolitos. ¿Y la sombra? Y la sombra, por supuesto, ¿ah? Excelente. Y les invito a ustedes, amigos, cuando tengan una casita, pongan el tumbo. Es uno de los arbolitos que no es tan grande, no necesita mucho espacio, digamos, y lo más importante es que te da bastante sombra. Y también te da bastante fruto. Sí, increíble es este arbolito, ¿ah? Sí, pues. Y les encanta a los niños comer su tumbo. Muy bien, Lisbeth, efectivamente, pues hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Me comentan que usted está de verde, con un atuendo verde, ocasional, ¿no? Ocasional, de todas maneras, ahí estamos vestidos de arbolito. Perfecto. Vestidos de arbolito. No se vaya a deshojar nomás, Lisbeth. Ojalá que no. Estamos ahí tratando de regar siempre a veces. No, como debe ser, seguramente que sí. Como tiene que ser. Adelante. Listo. Con las primeras planas. Listo. 8 de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias, queridos amigos, y siempre, ¿no? La alegría, la chispa tiene que estar en nuestra vida diaria, porque efectivamente, pues,
el día a día siempre es un poquito complicado, difícil a veces en el trabajo, en la casa, con los hijos, con el negocio, con el emprendimiento y con todo lo que hacemos, pero nunca se olvide de sonreír, querido amigo. Muy bien, ahora sí, nos vamos rapidísimo a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Para hoy, 5 de junio, Pregón, diario de Apurímac, nos trae en su portada principal. 4 décadas de excelencia académica. UTEA, 40 aniversario. Día histórico. La Universidad Tecnológica de los Andes, en conmemoración de su 40 aniversario de creación, ha programado una ceremonia de izamiento, una sesión solemne de jueves 6 de junio y entre otras actividades académicas. Accidentada adecuación, vecinos exigen cumplimiento de ampliación de rutas de las combis. Tarde tragedia, un muerto y un herido deja despiste de tráiler y cargado de papa, esto en Quishuará. Parte superior del diario El Pregón también nos trae en su portada, es necesario un trabajo concertado, unido y corporativo. Gobernador juramentó a integrantes de la instancia regional de concertación Apurímac. Así está el diario Pregón para hoy. Y el diario Chasqui, Apurímac para el Mundo, nos trae también en su portada, UTEA celebra su 40 aniversario. La ceremonia de izamiento, sesión solemne con presencia de personalidades, docentes, estudiantes, será este jueves 6 de junio. El acto simbólico marcará el comienzo dedicada pues a celebrar 4 décadas de creación de excelencia académica, compromiso con la comunidad y contribuciones al desarrollo regional y nacional. Parte izquierda superior, gobierno regional realiza mantenimiento de vías para el desarrollo del distrito de Huanipaca. Supervisan servicio alimentario e instituciones educativas. Parte superior izquierda, lamentable, 2 heridos en despiste de tráiler en Curamba, en Quishuará. 8 de la mañana, 9 minutos, ahí están 2 diarios principales de nuestra región. Nos vamos rapidito de visita a la hermana región de Cusco y el diario El Sol trae en su portada. También, no, El Sol está desactualizado todavía en su portada, está la del 4. Nos vamos con el diario El Cusco para hoy 5, ¿qué dice? De los actuales 130 parlamentarios quieren el nuevo legislativo bicameral venga más miembros. Pretenden elevar a 237 el número de congresistas. ¿Qué le parece? Parte superior Cusco tendría en junio 500,000 turistas. Proyecciones para el mes jubilar permiten avisorar que reactivación se ha logrado en Machu Picchu. Se tuvo los primeros días de este mes en promedio más de 4.200 visitantes diarios. El lanzamiento oportuno de las celebraciones del mes jubilar ha sido muy importante y pues efectivamente hasta ayer se decía que no había ya entradas, por ejemplo, para la fiesta del sol, ¿no? Para la fiesta del Inti Raymi, que muchos de algún modo pues se van a quedar fuera con el deseo de ver esta fiesta. ¿Qué más nos dice? La parte superior, capturan a comuneros de Paucartambo acusados de secuestro y extorsión. Mientras tanto, niños de Jardín 87 brillaron con Corpus Christi en miniatura. ¡Qué lindo! Próximo 8 de junio se cierra padrón electoral por las revocatorias, solo hasta el 8 de junio, por ahí de repente quizá no han solicitado todavía en alguna localidad para pues de algún modo revocar a su autoridad porque no está haciendo nada, entonces solo tiene hasta el 8 de junio, recuerden que empezó el 3, ¿verdad? Entonces ahí está el comunicado. Vamos hasta la región de Arequipa con el diario El Correo. Policía no logra, dice, parar a extorsionadores. Madereros atacados. Ya van 4 hechos delictivos los que han sido perpetrados por la banda Los Orientales, que cobran cupos por seguridad a los empresarios, quienes denunciaron las agresiones ante la Policía Nacional del Perú, donde no están estos malhechores, ¿no? Estuvieron en accidente fatal, sobrevivientes esperan ser indemnizados. Así dice parte superior de este diario de la región de Arequipa.
Nos vamos, 8 de la mañana con 12 minutos, con la lectura de los diarios de circulación nacional. Y como de costumbre empezamos con el comercio. Permanece estancado desde hace 14 meses. Caso contra Vizcarra por el Vacunagate. No avanza en el Congreso. Subcomisión designó recientemente al congresista Jorge Montoya delegado para emitir el informe final. La Fiscalía pide levantar la inmunidad del exmandatario por escándalo de vacunación irregular a los familiares y funcionarios. Hay discrepancias tras la decisión del fiscal Juan Carlos Villena de archivar otra indagación contra Martín Vizcarra. Esta era sobre la compra de los test rápidos hecha por su gobierno en la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, este diario también trae en su portada archivo de una investigación, no libera de otros graves procesos a Martín Vizcarra. Aplicativo usa realidad aumentada para buscar figuras históricas en el RIMAC. Empresas que mantienen las luces de pista de Jorge Chávez no registran oficinas en la capital. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Serán fantasmas? No creo. Joe Biden endurece las restricciones para la entrada de migrantes de México. Así nos ha traído para hoy en su portada el comercio. Nos vamos con otro diario, La República, que también trae en su portada otro titular. Tome nota. Es grave y lesivo para la sociedad, asegura penalista Rafael Chanzán. Lee prodelincuencia en agenda del Pleno. Fiscal Jorge Chávez Cotrina alerta sobre efectos sustanciales en texto aprobado que está para recibir segunda votación. Solo se incluyen delitos que tengan sanciones superiores a 6 años y que los allanamientos se realicen con presencia de investigado y abogado. Ni en Estados Unidos, Europa o México se exige este requisito, señala así el coordinador nacional de la Fiscalía especializadas contra la criminalidad organizada. Agrega que debilita pues a los fiscales en las prerrogativas y plazos que tienen para investigar. Y maña chacheca. Congreso blinda a Dina Boluarte e insiste, pues dice, en liquidar a la Junta Nacional de Justicia. Y trae pues la fotografía de la presidenta. Sonriente ella, sonriente, sin ninguna patita de gallo. ¿Qué le parece? Todavía hay pasajeros varados en Jorge Chávez. Fiscalía tiene 60 días para investigar falla eléctrica del aeropuerto. Todavía este tema continúa. 8 de la mañana con 15 minutos y gestión que nos trae gestión para hoy. En el lapso de 1 año y medio, advierte la SUNAS, tarifas de agua podrían duplicarse, dice esto en Lima y en Callao. Ante regulador indica que norma aprobada por el Ministerio de Vivienda fija nueva fórmula para calcular precio del servicio. En determinadas ciudades la tarifa pues incluso podría subir hasta más de 8 veces, impactando así en las poblaciones más vulnerables. Cuidadito, cuidadito. De hecho, se habló hace un tiempo en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Uno paga pues lo mínimo, ¿sí o no?, del consumo de agua. Pero como paga mínimo 5 soles, 2 soles, 3 soles creo al mes, el agua está que gotea, la pila malograda, por ahí algún tubo se reventó y está goteando, ya se hizo como un pocito, ya se hizo como un charco, nadie dice nada, nadie ve nada. Total, como pago 1 sol, 2 soles, 3 soles, no me duele, dicen así. El agua hay que cuidar, y justo hoy estamos hablando del tema medio ambiente, que también involucra el agua. Hay que cuidar para los que vienen, no seamos egoístas. Solo 1 de 4 trabajadores en el Perú cree que su centro laboral es inclusivo. Solo 4 trabajadores, 1 de 4, 1 de 4 nada más. Petrotal pone foco en perforación exploratoria y busca socio para el lote 107. ¿Qué más tenemos? Otro diario, Perú 21. Perú 21 en su portada. Málaga, la última decisión del fiscal de la Nación genera, dice, un monto de impunidad para Vizcarra y más dudas sobre el trabajo
del Ministerio Público. Las cosas como son. Archivan denuncia contra Martincito Vizcarra. Administración de López Aliaga convierte el cercado de Lima, dice, en un basural. Terrible, ¿no? La situación que está viviendo. ¿Qué será del señor Porqui cuando decía, pues, uy, vamos a hacer de Lima una ciudad potencia, ¿no? De potencia. 8 de la mañana con 17 minutos. Mejora educativa no se detendrá, afirma mandataria en el diario El Peruano. Estado continuará construcción de más escuelas bicentenario. Gobernante destaca que moderna infraestructura de este tipo puede edificarse en 10 meses. Las nuevas instalaciones mejorarán la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Subraya, y eso es verdad, pues no, o sea, cualquier obra, así como el de Puente Cutuctay, que se terminó de acuerdo a lo que estaba planificado, ¿no? Por ahí 1 mes, 2 meses de retraso, pero ya fue por un tema de los materiales, que en aquel momento, pues, cambiaron, digamos, de los precios y todo ello, pero se cumple, ¿no? O sea, no es que una obra estaba programada para 1 año y de pronto, pues, ya pasaron 10 años, 15 años y nunca se termina, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si no hay quien va cascando por algún otro lado, no se acaba pues el presupuesto y se termina esa obra, porque lo normal, que casi hemos normalizado, es que el presupuesto se termina, la ejecución presupuestaria ya fue, pero la ejecución en físico no avanzó nada, típico, ¿no? Vamos, 8 de la mañana con 19 minutos, el diario El Correo en su portada, o en todo caso en su circulación nacional. ¿Qué nos trae? El Congreso responsabiliza a Raúl Pérez Reyes de apagón en la pista de Jorge Chávez. Que vuele su cabeza, han puesto ahí, y la fotografía de este señor. Legisladores de diversas tendencias señalan que el ministro de Transportes debe asumir la responsabilidad política de este escándalo internacional. Y no descartan pues que tras la interpelación de la próxima semana por el accidente que dejó 17 muertos en Ayacucho sea censurado. Y había algún congresista, creo que le había invitado, ¿no? Para que vaya, y le había dicho, no, estoy cansado, no voy. Acción Popular expulsa a Darwin Espinosa. Así están los diarios de circulación regional y nacional para hoy, 5 de junio 2024. Muchísimas gracias, compañeros. Entiendo que tienen ahí un montón de información deportiva que también, de hecho, que quieren compartir con nuestros oyentes. Gracias, perfecto. Gonzalo. Gracias, William. Gracias, Lisbeth, a ti. Gracias por la información de las primeras planas de los diarios de circulación nacional en la voz de Elisa Líbar. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21 minutos, volvemos en el informativo Huillarico y bueno, volvemos también con la caravana Surfui porque nuestro colega, nuestra móvil número 3, ya se encuentra en qué localidad. Está nuestro amigo Javier Cheche en Mayupampa, vamos a conectarnos con él porque ya está también con los oyentes de Radio Surfui. Javier, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Adelante, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Si me estás incomprendido, ¿cómo estoy llegando, por favor? Perfectamente, Javier, te escuchamos. Bueno, a ver, dame unos segundos nada más, Gonzalo, porque justo prácticamente te comento qué es lo que ha pasado, ¿ya? Porque, como te decía Gonzalo, ¿qué es lo que ha pasado? Porque yo estaba transitando en la comunidad de Yuricancha. Yo me estaba dirigiendo ya para la localidad del distrito de Mara, y mis amigos del sector Mayupampa prácticamente me han interceptado. Prácticamente ahí ya había un grupo de personas que prácticamente me dice, señor Javier, usted tiene que quedarse acá porque nosotros somos oyentes de la radio, ¿no? Son los oyentes de la radio, los caseros de la radio. Bueno, a los caseros de la radio... Lo han interceptado, Javier. Entonces tenemos que atenderlos prácticamente. Acá tengo un grupo muy interesante, Gonzalo, de personas que vamos a entrevistarlos. Sí, pues prácticamente, porque estaban escuchando la radio. Los oyentes de la radio estaban escuchando la radio y prácticamente nos han interceptado. Nombre y apellido, compañero, Carlos Vicente. Carlos Vicente. Carlitos, la pregunta, ¿no? ¿Usted qué radio escucha? Yo escucho Radio Surf, así que en las mañanas, más que todo el noticiero. Perfecto, ahí, caserito del noticiero, del informativo Huillarico. Vamos a preguntar a las compañeras, con los compañeros que nos acompañan. Compañero, nombre y apellido.
Alicia Cáceres Benito. Alicia, ¿usted qué radio escucha? Radio Surfy. ¿Qué programa más le gusta de la radio? Las mañanas, las noticias así. Perfecto, ahí está. Compañero, ¿Sotigri? Alipio Ica. Compañero, Alipio, Jari, ¿ma radio tat uyarinki? Radio Surfy. Yan kaja, mana. Chay, tu eres con zapato de banda. Uyariguita. Cosapone. Compañero, ¿Sotigri? Daniel Ica. Danielito, usted es productor de fresa, creo, o me estoy equivocando. Claro, acá tenemos la calidad, la cantidad de las fresas, las ricas fresas. Las riquísimas fresas. Oyente también de Radio Surfy. Compañero, ¿cuál es su nombre? Yuli Cáceres Condori. Yuli, ¿usted qué radio escucha? Radio Surfy. ¿La voz? De todos. Muy bien, ahí está, ¿no? Se sabe el eslogan. Compañero, usted, buenos días, ¿cuál es su nombre? Adriel. Adriel, ¿usted qué radio escucha? Radio Surfy, siempre en las mañanas, en las noticias escuchamos y... Programa La Chambita, pues, ¿no? Mira, claro, usted escucha La Chambita, o sea, a Lisbeth Saldívar usted le escucha. Ahí estamos, ¿dónde hay para comprar, para vender? Todo estamos ahí escuchando, pues. Puede declarar su amor también a Lisbeth, porque acá los compañeros dicen que usted está enamorado de Lisbeth Saldívar. No, eso no. Es su amor platónico. Puede ser platónico. Perfecto, ahí está, Lisbeth Saldívar segurito está escuchando en la radio. Compañera, Sutiki. Yolanda Córdoba. ¿Qué radio escucha, compañera? Radio Surfy. Radio Surfy, la voz de todos. Compañera, ¿Campa Sutigri? Victoria Wilca. Victoria Wilca. ¿Y más radio te qué? Radio Surfy. Radio Surfy, regalo tapamos Jacinque. ¿Y más regalo te cascare? Casca, lapicero, mochila. Lapicero, la casca. Mochila que se llama Jainera. Jabare, Imancash, a ver, compañera, ¿y más te cascare? A ver, William, a ver. Hay gorrita y hay polito. Polo. ¿Y la mochila? La mochila más. Lapicero. Muy bien, listo, compañeros. Ese es el cariño en el distrito de Mara, compañeros de Radio Surfy, Gonzalo, William, y de esta forma la caravana de la radio. Prácticamente hemos logrado llegar solo hasta este punto porque les comento que los regalos han terminado, ¿no? Prácticamente exactito habíamos traído y como les comentaba, ¿no? Prácticamente hemos sido interceptados en nuestra ruta y ya están ahí. Ahí se están probando ya los gorritos, ¿no? Los politos. Muy bien, perfecto. En la parte final, compañeros, Tapios X, aquí echamos un junio camisa. A ver, Tapios X, la pague estrek y más radio, tan con un yarico en Sasco también, compañero. Guaconap, si achevas maño por el Sanco, ¿ah? Mis compañeros de la localidad de Mayupampa, a ver esta pregunta, a ver, ¿qué radio escuchan? A ver, ustedes, mis amigos de Mayupampa, ¿qué radio escuchan? La voz de todos. Muy bien, muchas gracias, William, muchas gracias, Gonzalo. De esta forma, la caravana de Radio Surfy está recorriendo algunas localidades de nuestra provincia de Cotabambas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Javier. Gracias. Ahí estuvo Mayupampa, ¿no? Mayupampa ahí con la gente de Mara. Un buen recibimiento a Radio Surfy y todos los oyentes. Y han escuchado muchos, dicen, el noticiero, el informativo Huillaricuy y la chambita, ¿no? De Lisbeth Saldívar. Ahí le han dicho, Lisbeth, tú eres mi amor platónico. Platónico, así es. Bueno, vamos con el detalle de las últimas notas en el informativo Huillaricuy y tenemos una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata, por supuesto, para poder salir al aire en nuestro informativo. Antes, por supuesto, ya se viene la información deportiva y David Guamaní, también oyente de nuestra emisora, nos dijo que precisamente este fin de semana hay Copa Perú en el distrito de Coyurqui. Vamos a ver de qué se trata, le pedimos la programación, ojalá que nos haya alcanzado. 8:27 minutos. 8:27, te comento, Williams, hoy en la comunidad de Choquere hay una actividad muy interesante. Nos han invitado, pero para esto, y para que pueda hacer la invitación a toda la provincia de Cotabambas, a todas las comunidades aledañas, estamos con nuestro amigo Marco Antonio, que va a hacer una invitación. Marco Antonio, ¿cómo estás? Chaco de Vicuña. Chaco de Vicuña, ¿no? Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. De Radio Surfy y saludar también a este programa que día a día nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, de acá del distrito de Salvador, siempre sintonizamos, ¿no? Bueno, nosotros como solamente le doy una llamadita con la finalidad de invitar a toda la población en general. Estamos todavía a tiempo, ahora estamos que nos pueden visitar el día de hoy, estamos en el Gran Chaco de Vicuña, en la comunidad campesina de Choquere, que es una actividad que se lleva una vez al año en nuestro distrito y como lo decís, claro, en nuestra comunidad campesina de Choquere, que hoy día estamos ya en el cerro Macarua para la captura de las vicuñas, ¿no? Para el Gran Chaco de Vicuña, que nosotros cuidamos estos animales silvestres, que es patrimonio
justo tenemos el símbolo de bandera, ¿no? En el escudo nacional que tenemos. Y queremos invitarles a toda la población en general que nos visiten el día de hoy, transcurre el día, porque el Chacu inicia casi 9 de la mañana, 9:30, subimos al cerro y capturamos casi, más o menos estamos llegando al mediodía, a la 1 de la tarde, según cómo vamos avanzando, ¿no? Entonces, nos pueden visitar y también verlo, ¿no? Esta gran Chacu y la captura de las vicuñas, que principal objetivo que tenemos nosotros es dosificación y esquila, ¿no? Nada más que todo es la dosificación. La dosificación de este animal es cada año se lleva, entonces visítanos para ver también una experiencia bien bonita, que es algo bonito que pasa acá en nuestro distrito de Chaguahuacho y solamente pasa en Comunidad Choaquere y Chiñao y nada más. Y para que vean una experiencia buena, toda la gente ya están llegando acá a nuestra comunidad. Invitamos más a nuestros hermanos cercanas a la comunidad que nos visiten el día de hoy. Perfecto. Igualmente también invitamos a Radio Surfo a ver que estén presentes con nosotros, a ver dónde está mi amigo Javiercito, que está andando por las rutas, a ver si se da una escapadita pues acá a la comunidad Choaquere. Seguramente se dará un saltito, Marco Antonio, a esta localidad del Chacu de Vicuñas en Choaquere, importante fiesta anual que desarrollan ustedes con esta fiesta también muy ancestral. Gracias por la invitación, estaremos nosotros también allí y por supuesto un llamado a la población para que se den cita a esta localidad. Gracias, Marco Antonio. Muchas gracias y esperemos verlos por aquí, porque yo me acuerdo de Guillermito, los César Loaiza, que nos siempre venía a visitarnos, a ver, también le esperamos a ustedes, a toda la mancha de Radio Surfo, serán bienvenidas a nuestra comunidad y va a ser algo bonito, una experiencia bien bonita en las faldas del Cerro Maquerua, que es un cerro pajonal que tiene... que alberga bastantes vicuñas en nuestro cerro, y por favor quedan invitados, espero verlos por acá, a toda la mancha de Radio Surfo. Muchas gracias, buen día. Muy bien, muchas gracias, Marco Antonio. De todas maneras, la invitación está hecha para hoy, el Gran Chacu. Seguramente también van a estar las mamitas del Club de Madres de Choaquere. Un abrazo para todas ellas. Están haciendo una labor increíble ahí en la comunidad. Hoy, todos invitados a partir de las 9:30 de la mañana al Gran Chacu en la comunidad de Choaquere. Así es, ahí está el Cerro Maquerua. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. 8:30 ya, nos vamos rápidamente con la información deportiva. Fin de semana futbolero, Gonzalo. Sí, hoy día, y bueno, sobre todo... ¿Tienes expectativa con respecto a la selección peruana? ¿Al Perú-Paraguay? Bueno, la selección paraguaya es una selección muy guerrera, ¿no? Tiene un partido parecido a la uruguaya. Se está acomodando, yo creo, el profesor Fossati. Vamos a ver si por ahí le da minutitos a Cueva, ¿no? Recordemos que lo ha convocado. Otro que ha sido desconvocado ha sido Valera, ¿no? Valera, que por algunos asuntos, dice, personales serían por ahí. Eso es lo que han comentado, pero bueno, lo cierto es que igual, 3 personas o 3 de los 28, 3 personas iban a ser, 3 jugadores iban a ser desconvocados. Pues, ¿no? Sí, vamos a ver cómo queda al final la selección peruana. Recordemos que hay partido de práctica antes de ir a la Copa América. Hay este partido de práctica contra la selección de Paraguay. Vamos a ver a quién le da minutos el profesor Jorge Fossati. Oliver Sone está también por ahí. Paolo Guerrero también está entrenando. Lucas Lapadula. No sé si Paolo llegue entero, porque no ha tenido dinámica futbolística, no ha jugado en los últimos meses. Pero bueno, vamos a ver. Algunos minutos tendrá, yo creo. Sí, aunque son unos 10, 15 minutos por ahí le darán a Paolo Guerrero. Yo pienso que ya deberíamos renovar, ¿no? O sea, ya es momento de hacer una renovación en los jugadores de la selección. Pero bueno, lo cierto. El Tunche. El Tunche es una opción. Joao Grimaldo. Reina, también, que está jugando bien. Sí, también. En el Belgrano. Oliver Sone también, si ya lo trajeron desde tan lejos, tiene que jugar. Yo creo que esa generación ya tiene que tomar la batuta de la selección peruana. Bueno, ahí está también Marcos López, ¿no? Incluso este arquero Romero debería tener minutos. Algunos, ¿no? Algo que sea. Porque ya, si tú te fijas, también Pedro Galese, que ha sido importante sin duda, pero ya también tiene que estar alternando ya con los jugadores que vienen de abajo, y que pueden darle solución a la selección peruana, porque de eso se trata, pues. La Copa América es un buen, ¿cómo le llaman? Sparring, un buen espacio como para poder... ¿Para el Mundial? Claro, ¿no? Para las eliminatorias, ¿no? Entonces tienes que sacar jugadores ahí, es la oportunidad de foguearlos con selecciones importantes. Ojo que debutamos con Chile, jugamos contra Canadá
y después el partido más importante para la selección va a ser jugar ante el campeón del mundo. Campeón del mundo, vamos a ver. Bueno, todas las esperanzas, como siempre, como todos los años, está pues en nuestra selección, ¿no? La del peruano, pues, ¿no? Se sufre pero se goza. Así es, vamos a ver qué pasa. Ojo que la selección peruana en la Copa América nunca ha defraudado, en los últimos años. Tercer puesto, ¿no? Segundo puesto. Increíble. ¿No? Ha llegado en una final con Brasil, ¿te acuerdas? Allá en el Maracaná. Sí. ¿No? Bueno, nos ganaron, pero al menos quedamos segundos. Al menos hicimos un gol. Al menos. No, bueno, una final buena. O sea, ese momento era el momento cumbre de la selección, ¿no? Así es. Extraordinario. Ojalá que se repita eso. Ojalá. Viernes 7:30 de la noche en el Estadio Monumental, la selección peruana va a enfrentar a Paraguay. Va a estar interesante ver este encuentro, porque yo creo que ya va a plantar un 11 Fossati, porque ya tiene que estar fogueando y viendo quiénes van a afrontar esta Copa América. Días después, el 11 va a jugar ante El Salvador, allá en Estados Unidos. Así es, se va preparando la selección peruana. Vamos a seguir muy de cerca toda esta campaña, como todos los años, para ver cómo se desempeña en la Copa América y posteriormente cómo le va para las clasificatorias al Mundial 2026. Así es. No tenemos noticias internacionales. Esto ya es prácticamente una novela. Mbappé, sabemos que firmó ya por el Real Madrid, es jugador del Real Madrid, pero parece que no ha terminado o no tiene buena relación con el PSG. Están saliendo ahí algunos comunicados, algunos dimes y diretes contra algunos dirigentes del PSG. Recordemos que Mbappé pues no tuvo la mejor de las relaciones con la directiva de el Paris Saint-Germain. Entonces ahora ha salido a la luz algunos comentarios o algunas incomodidades del jugador francés. Uno de los mejores jugadores del mundo, William. En el momento, yo creo que sí. Vamos a ver que todavía va a dar mucho en el Real Madrid. Y bueno, en el ámbito local, hay todo un tema con respecto a los jugadores del ámbito local. Están cambiando de clubes, ¿no? Se ha abierto nuevamente el mercado de pases. Jugadores que seguramente van a dejar una institución y estarán en otra. El torneo va a volver en el mes de julio. El torneo de la Liga 1 ya tendrá vigencia y otra vez partidos en escenarios a nivel nacional en el mes de julio después de la Copa América. Y bueno, hablando de copas también, para informarles, la Copa Perú Cotabambas en el grupo 1 ya se han jugado y tenemos los resultados aquí. En la fecha 1, atención, el Club Deportivo Puya de Raimondi aplastó 4-0 al Club Unión Pumamarca. Wow. 4 pepas le metió. El Club Deportivo Municipal Mara le ganó 2-0 al Niña Curi de Chacamachay. Y el Club Atlético Fuerabamba le ganó 2-1 al Club Deportivo Ocacagua. Esto fue en el Estadio Municipal de Mara en la fecha 1 del grupo 1. Y en el grupo 2 de la Copa Perú Cotabambas, la fecha 1, el Club Unión Minas Pamputa le ganó 2-1 al Club Defensor Marcansaya. El Fútbol Club Municipal Cotabambas perdió 2-1 contra el Club Defensor Colca. Y el Fútbol Club Huancuire le ganó 3-1 al Fútbol Club Unión Surimana. Estos partidos se desarrollaron en el Estadio Municipal de Cotabambas. Así está la Copa Perú. Ojo con el Puyas de Raimondi, que está goleando a todos sus rivales. 4-0 le metió. Ojo con ese equipo de Chalhuahuacho. Copa Perú. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva y también al informativo Huillaricuy, amigos. Un día bastante importante, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, un informativo bastante nutrido también con información que hemos tenido la mañana de hoy. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, amigos. Hoy los acompañó William Guamán, Gonzalo Huirse, Javier Check, ¿no? Y Lisbeth Saldívar. Con nosotros será hasta el día de mañana, amigos, en este mismo horario. Que tengan buen día, nos despedimos. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.